Hola, muy buenas tardes. Señora alcaldesa, doña Natacha Rivas, señoras y señores concejales y demás autoridades, vecinas y vecinos. Nos encontramos en esta sala, anexo del Ayuntamiento de Algarrobo, para tener hoy lugar para presentar un libro que además la casualidad ha querido que coincida con la feria del libro más importante que tenemos en nuestro país, en España, con la Feria del Libro de Madrid. Pues la verdad es que es siempre un motivo de satisfacción y casi de un milagro que se presente un libro, además en la comarca de la Axarquía y además hoy en Algarrobo. Paso ya a darle paso, en este caso, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algarrobo, el señor Sebastián Sánchez. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir a la 9ª muestra de arte local Algarroba Creativa. Yo siempre digo que los actos culturales para mí son los más importantes que se hacen en un municipio, porque sin cultura pues no somos nada ni somos nadie. Hace poco tuvimos el Día del Libro, con una participación bastante considerable, y en este caso pues tenemos un poco de todo. Tenemos pintura en las distintas modalidades, tenemos fotografía, tenemos poesía, tenemos artesanía, tenemos escultura y manualidades. El número de participantes ha sido 47 participantes, 47 algarrobeños o afincados aquí en nuestro municipio. También hemos tenido la colaboración, como siempre, de la Asociación Mujeres Dolores Rivas, el Centro de Adultos y el Taller de Cultura y el Taller de Costura, que tenemos ahí unos trajes y demás. Yo creo que no nos falta de todo. Algarrobo es un pueblo culto y es un pueblo que tiene mucho arte y mucha artesanía, y prueba de ello es todo lo que tenemos aquí en este salón anexo. También vamos a tener, por supuesto, la presentación del libro Los bandoleros de la Axarquía, a cargo de don Francisco Montoro. Para nosotros es un honor este libro, puesto que uno de los bandoleros más afamados de la Axarquía es Manuel Melgares, como todos los algarrobeños sabemos. Creo que aquí hay refranes, es decir, tienes más que Manuel Melgares, y se ha quedado un poco como en el refranero de Algarrobo, ¿no? Era un personaje muy peculiar, y Paco pues nos va a ampliar después, cuando nos explique el libro de los bandoleros de la Axarquía con más detalle, de las andanzas de nuestro paisano Manuel Melgares. También os quiero decir de que esta exposición va a estar abierta desde el mañana día 1 hasta el día 4 de junio, en horarios de mañana de 11 a 1 de la tarde y después desde las 6 a las 9 de la noche. El sábado, el día 4 de mayo a las 7:30 en el Parque de la Escalerilla, será la clausura de la 9ª Algarroba Creativa, a cargo de bailes de batuca, aeróbic y rap. Señora alcaldesa, doña Natacha Rivas, señoras y señores concejales y demás autoridades, vecinas y vecinos. El grupo de baile Azahara Nos encontramos en esta sala, el grupo anexo de aeróbic del y Ayuntamiento batuca de de Algarrobo, Mesquitilla, grupo de baile de Jessica y grupo de rap, para presentar arte un libro clásico y rap. Que además la casualidad ha querido que como he dicho coincida antes, para mí es con la feria del libro más importante que tenemos en nuestro país, en España, con la Feria del Libro de Madrid. Pues la verdad es que es siempre un motivo de satisfacción y casi de un milagro que se presente un libro, además en la comarca de la Axarquía y además hoy en Algarrobo. Pues va a ser también la clausura paso ya de Algarroba Creativa. Darle paso en este caso al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algarrobo, el señor Sebastián Sánchez. En cultura, lo tengo que decir. Creo que se han hecho unos 4 años, he hecho una labor, una continuidad. Bien, muchas gracias. Antes, buenas tardes, muchas gracias por venir. Hay que quitarlo, hay que intentar mejorar. La muestra de arte local he intentado creativa, simplemente eso. Entonces yo siempre digo que los actos culturales para mí son los más importantes que se hacen en un municipio. Y para mí es un honor, porque sin cultura pues no somos nada, dedicado ni somos 4 años de mi vida hace poco tuvimos el apoyo a mis paisanos del Día del Libro. Sin más, pues muchísimas gracias. Con una participación bastante considerable, y en este caso pues tenemos un poco de todo. Tenemos pintura en las distintas modalidades. Bueno, deseamos la mejor de la suerte en su futuro poesía, no político. Tenemos artesanía, tenemos escultura y manualidades. El número de participantes ha sido 47 participantes, 47 algarrobeños. Hay artistas que se hacen de querer por su naturaleza, por su cercanía a la gente. Como siempre,
de la y en asociación este caso en Vélez, Mujeres, pues, hombre, es Dolores tierra de Arriba, artistas, yo no por presumir, el porque Centro yo de soy Adultos veleño, porque aquí en y el Algarrobo taller de tenéis cultura y el un taller puñado de artistas costura, fenomenales, pero es verdad que en tenemos ahí Vélez hay unos trajes artistas muy y demás. cercanos a la gente que, yo creo que no nos falta que de saben todo. granjear Algarrobo la es un simpatía, pueblo que decir culto y su un nombre pueblo que pues, tiene mucho pues nos arte, llena de orgullo, mucha y cuando- artesanía y y prueba más de ello cuando es todo lo que nos tenemos aquí en este representan Salón a nivel regional o nacional. Y También una de vamos a ellas tener, es, por sin lugar a supuesto, dudas, la presentación nuestra gran del libro artista y Los cantante bandoleros de la Zarquía, Luisa Díaz a Chicano. cargo de don Es Francisco una Montoro. mujer fenomenal, todo lo que el mundo Para que la nosotros es conozca, un honor nada, este nada libro, ni nadie puesto que puede uno hablar mal de los de ella, y esta noche también va a estar en más este acto afamados de la acompañada Azarquía de Manuel es González. Manuel Le doy Melgares, paso y como quiero un todos fuerte los aplauso algarrobeños sabemos. para Luisa Chicano. Creo que aquí hay refranes que decir quién es más que Vamos a hacer, Manuel como Melgares. bien Se ha dice quedado la presentación, es un libro de bandolero, el pues refranero de Algarrobo. hemos querido Era hacer un personaje un romance muy de peculiar, Zamarrilla que era un y Paco, poco pues, nos va a relacionado con los ampliar bandoleros. después, cuando nos explique el libro de los bandoleros de la Zarquía con más detalle, de las andanzas de nuestro paisano Manuel Melgares. También os quiero decir de que esta exposición va a estar abierta desde el mañana día 1 hasta el día 4 de junio en horario de mañana de 11 a 1 de la tarde y después desde las 6 a las 9 de la noche. El sábado, el día 4 de mayo a las 7:30 en el Parque de la Escalerilla será la clausura de la novena Algarroba Creativa a cargo de baile de batuca, aeróbic y rap. Las asociaciones que van a participar serán la Asociación Juvenil del Despertar, el grupo de baile Azahara de Mezquitilla, el grupo de aeróbic y batuca de Mezquitilla, grupo de baile de Jessica y grupo de rap, arte clásico y rapse. Como he dicho antes, para mí es un honor. Yo empecé esta legislatura clausurando precisamente Algarroba Creativa y el último acto público que va a hacer este concejal pues va a ser también la clausura de Algarroba Creativa. Es coincidencia, pero a mí me han identificado un poco más por fiesta, sin embargo me siento más a gusto en cultura, lo tengo que decir. Creo que se han hecho unos 4 años, he hecho una labor, una continuidad de lo que ya había antes, porque lo bueno no hay que quitarlo, hay que intentar mejorarlo, y eso es lo que he intentado este concejal de hacer, simplemente eso. Y entonces yo estaré hasta el día 10, pero este es prácticamente el último acto público, y para mí es un honor el haber dedicado 4 años de mi vida al Ayuntamiento de Algarrobo y a mis paisanos de Algarrobo. Sin más, pues muchísimas gracias. Le deseamos la mejor de la suerte en su futuro no político a don Sebastián Sánchez. Teniendo trabajo, ¿verdad? Nos conformamos con lo que sea. Bueno, pues hay artistas que se hacen de querer por su naturaleza, por su cercanía a la gente. Y en este caso en Vélez, hombre, es tierra de artistas, yo no puedo presumir, porque yo sea veleño, porque aquí en Algarrobo también tenéis un puñado de artistas fenomenales. Pero es verdad que en Vélez hay artistas muy cercanos a la gente que saben granjear la simpatía, que decir su nombre pues nos llena de orgullo, y más cuando nos representan a nivel regional o nacional. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, nuestra gran artista y cantante Luisa Díaz Chicano. Es una mujer fenomenal, todo lo que el mundo que la conozca, nadie puede hablar mal de ella, y esta noche también va a estar en este acto acompañada de Manuel González. Le doy paso y quiero un fuerte aplauso para Luisa Chicano. Vamos a hacer, como bien dice la presentación, es un libro de bandolero, pues hemos querido hacer un romance de Zamarrilla que era un poco relacionado con los bandoleros. Era Zamarrilla un bandolero que la justicia perseguía. Volgar al puerto marinero donde por cariño iba y venía. Dicen que una noche
creo que tiene la constatación de lo que yo le estaba diciendo. Además, este año, como no hemos quedado con ganas de Semana Santa, más nos ha emocionado todavía a los que nos consideramos cofrades. Chapó. Sí, sí, ha estado soberbio. Bien, vamos adentrando ya en el libro Bandolero de la Sarquía. Nos vamos adentrando ya con el autor de los dibujos de este libro, que es Miguel Ángel Palma, que es, muchos de ustedes lo conocerán, profesor de historia y director del Centro de Profesores, una de las entidades que además colaboran en la edición de este libro. Les dejo con Miguel Ángel Palma. Yo voy a tratar de explicar un poquito brevemente. Primero reconocer el mérito, por supuesto, de Paco como historiador de prestigio muy reconocido a nivel comarcal y a nivel regional. Él tiene ya una bibliografía muy extensa sobre temas muy concretos y aspectos muy importantes para ir conociendo la historia de nuestra comarca, sobre todo para ir en definitiva conociéndola a nosotros mismos, cuál es el origen de esta comarca, cuáles las circunstancias que a lo largo del tiempo han ido produciendo y han ido haciendo que esta comarca, que nuestros pueblos tengan unas características determinadas. Los que vivimos ahora, pues para eso sirve la historia, para saber por qué somos así, cuáles son nuestros problemas o cuáles son nuestras virtudes, nuestras inquietudes, etc. Y un aspecto muy interesante en el que ha investigado pues este del bandolerismo. El bandolerismo y los bandoleros tienen pues un gran atractivo y precisamente, como muchas veces nos ocurre en España, pues vinieron de fuera para diseñar, diríamos, para hacer o para darnos esa imagen de lo que el bandolero tenemos ahora prácticamente. Esos fueron los viajeros y los escritores románticos extranjeros que escribieron unos libros preciosos durante el siglo XIX, sobre todo, de sus viajes, sus visitas a los pueblos, cómo vivía la gente en aquel entonces, pero también ellos venían buscando aquí el exotismo, la manera de ser de España y de los pueblos españoles en aquella época, y el bandolero pues fue una figura muy atractiva para ellos, porque allí había cabida para esa imaginación, para la leyenda, para el mito. Todo eso tiene su ventaja, ¿no? Porque se crean figuras que después ya se quedan ahí para siempre en la historia, pero también tiene, entre comillas, pues tiene una desventaja, que es que nos da un estereotipo, ¿no? Una imagen muchas veces deformada de lo que es la realidad. Pero eso no importa, que teniéndolo en cuenta nos acerquemos. Paco lo que intenta precisamente con su libro es acercarnos a los hechos del bandolerismo en esa segunda mitad del siglo XIX, pues desde la historia, y aportarnos, aparte aquí antes la cantante me ha dado una imagen, la poesía también, los pintores, y él pues también desde la historia, como historiador, pues nos trata de acercarnos y aportarnos datos para entender por qué surgen los bandoleros, a qué se dedicaban, cómo subsistían y cómo también se pegaban a la política en su momento, al caciquismo en aquella época, y desempeñaron un papel muy importante. Yo pues con mi modesta contribución, pues también en esa línea, pues he intentado pues recrear la imagen de esos bandoleros más importantes de la Sarquía. Y entonces pues los dibujos no son inventados, sino que los dibujos, yo voy a tratar de explicar un poquito brevemente, de fotografías, primero de muy mala calidad de aquella época, de Paco, de periódicos de aquella época, entonces intentando pues ser fiel con dentro a nivel comarcal y a nivel esa imagen regional nos podían dar. Él tiene ya esa línea, una bibliografía pues he tratado de aportar sobre temas muy concretos, pues y aspectos una visión de la realidad, para ir conociendo la historia de nuestra comarca, también muy interesante a la hora de comprender ese fenómeno tan característico del origen, porque el bandolerismo se vio en toda España, pero las circunstancias que a lo largo del tiempo fue en la región en la que el bandolerismo produciendo pues su mayor representación, que sus mayores personajes, diríamos, y su mayor, que nuestros pueblos tengan unas características determinadas, los que vivimos. Y en esa línea pues para eso sirve la historia, para saber por qué somos así, cuáles son nuestros problemas rigurosos, cuáles son nuestras investigaciones, inquietudes, como él nos tiene acostumbrados. Y un aspecto muy interesante en el que ha investigado pues este del un libro, el bandolerismo, muy interesante. El bandolerismo y los bandoleros tienen
y que es un gran atractivo para todos nosotros. Y precisamente, como muchas veces nos ocurre en España, pues también vinieron de fuera y ese origen que nos caracteriza aquí en la comarca, diríamos, para hacer o para darnos esa imagen de lo que es el bandolero. Tenemos ahora prácticamente. Esos fueron los viajeros y los escritores románticos extranjeros que escribieron unos libros preciosos durante el siglo XIX, sobre todo, de sus viajes, su visita a los pueblos, cómo vivía la gente en aquel entonces. Pero también ellos venían buscando aquí el exotismo, la manera de ser de España y de los pueblos españoles en aquella época, y el bandolero fue una figura muy atractiva para ellos, porque allí había cabida para esa imaginación, para la leyenda, moderno, para el mito. Yo creo que es un libro que todo eso tiene su ventaja, ¿no? Porque se crean figuras que después ya se quedan ahí para siempre la historia, pero también tiene, te da ganas entre de no comillas, porque pues son tiene muy pesados. Este libro le aseguro que se lee de una manera maravillosa, es muy ameno, ¿no? Cuenta historias muy interesantes y luego está bien hecho de lo que es la realidad. Porque pero eso no está importa hecho como parte muy independiente una de otra. Con su libro es si yo quiero saber del disco del Borges, pues lo busco y lo leo. Si quiero saber de cómo murió Melgares, de la historia, pues lo busco y lo leo. Es como un libro que puede uno ir teniendo en la mesita de noche para leer una imagen, un ratito, la y poesía sacar algunas también, cosas. De verdad que le doy la enhorabuena a Paco por eso, porque ha sabido saber, de la historia, ha sabido hacer un libro adaptado a estos tiempos y aportarnos datos para entender por qué surgen los bandoleros, a qué se dedicaban, que hay que buscar pues cómo subsistían, libros como este que también se pegaban pues, a la política en su momento, al caciquismo en aquella época. Este libro, Bandoleros de la Sarquía, tiene mucho que ver con yo, pues, con mi modesta contribución, pues también en esa línea, personajes he intentado pues, recrear la imagen de esos bandoleros más importantes de la Sarquía. De todo. Y entonces, pues, ¿por qué surgen los bandoleros en la Sarquía en esta época? Ya era en 1880, por ahí ya acabando el siglo XIX. De muy mala calidad de aquella época. Los bandoleros de periódicos clásicos habían sido aquella época, entonces ya prácticamente la Guardia Civil, dentro de las posibilidades como el tren, el telégrafo habían acabado ya. Y en esa línea, pues yo he tratado de aportar modestamente quizás yo lo una visión de la realidad, son los momentos que también es muy interesante a la hora de comprender ese fenómeno tan característico nuestro, porque el bandolerismo se dio en toda España, pero Andalucía fue en la región en la que el bandolerismo que se le llama por la historia, se le llama el caciquismo. Sus mayores esto fue inventado por un paisano y su mayor repercusión a todos los niveles. Y en esa línea, entonces pues, consistía en que había dos partidos, Paco, pues con su estudio riguroso, con su investigación, como él lo tiene acostumbrado ya en político era Cánovas del Castillo, pues nos aporta había dos partidos, el liberal y el conservador, ellos se tornaban, y esto lo hacían y que es muy recomendable. Cuando uno estaba en el gobierno, después le tocaba al otro. También ese aspecto y después salía el otro y llegaba el uno. Siempre se iban turnando. Si uno ve la historia, los gobiernos de aquella época, gobierno conservador, gobierno liberal, gobierno conservador, gobierno liberal. Esto es como que las elecciones, pues simplemente las elecciones las manipulaban. Así de sencillo. Pues de muchas maneras, desde pagar a la gente para que votase, desde robar urnas y llenarlas con otras papeletas, de todo eso. Esto que les digo es histórico, no estoy hablando de cosas de las que cuentan los periódicos ahora que en tal pueblo esto es histórico, que así funcionaba y así se repartía el poder. Amigas y amigos del Garrobo, buenas noches. Los políticos de Madrid tenían en cada provincia y en cada pueblo, el libro de Paco Montoro, de verdad que es un libro moderno. Yo creo que es un libro que se puede leer muy bien. A veces los historiadores el funcionamiento. Cosas que ahora toca que ganen los liberales, pues el cacique del pueblo ya sabía las papeletas de ese pueblo tenían que apoyar. Este libro les aseguro que se lee de una manera maravillosa, es muy ameno, cuenta historias muy interesantes y luego está bien hecho, porque está hecho como parte muy independiente una de otra. Por ejemplo, si yo quiero saber del disco del Borges, pues lo busco y lo leo. Si quiero saber de cómo murió Melgares en la zona nuestra, es como un libro que podemos ir teniendo en la mesita de noche, pero también había uno local muy importante de aquí, de algunas cosas. De verdad que
que le doy la enhorabuena a Paco por eso, porque ha sabido hacer un libro adaptado a estos tiempos que tampoco leemos ya, cada vez tenemos menos tiempo de leer, y yo creo que hay que buscar pues este señor también fue el dueño que faciliten la labor de algunas empresas importantes de Vélez Málaga. Este libro, Bandoleros de la Sarquía, tiene mucho que ver con Algarrobo. En el Trapiche tenía una fábrica de azúcar, uno de los personajes de los que aquí se trata quizás bajo mi punto de vista, este señor era el más interesante de todo. Se sabe, por ejemplo, surgen los bandoleros en la Sarquía en esta época, ya era en 1880, por ahí ya acabando que una vez no era época de bandoleros. Que cuenta Paco Montoro aquí en el libro, habían sido anteriores, el Marqués de Lario, llevaban las urnas de las elecciones, los inventos modernos como el tren, el telégrafo habían acabado ya, pero surge aquí este núcleo de bandoleros, porque quizás yo lo vinculo porque son los momentos en que en España se da el régimen de la restauración. O sea que yo creo que los bandoleros en este caso no están unidos como siempre hemos pensado los bandoleros después de la Primera República, los pobres que les reparten, no, en este caso se establece un sistema que se le llama por la historia, se le llama el caciquismo de ellos. Esto fue inventado por un paisano en este momento están aquí, por un político paisano nuestro. Hay que ver que en aquel tiempo y entonces consistía en que nuestra zona quizá había dos partidos, su etapa más dura de toda la historia. La etapa de mayor, no he dicho el malagueño, el político era Cánovas del Castillo, de claro, yo pueblo. Pues había dos partidos, el liberal y el conservador, ellos se turnaban. Y esto lo hacían. Las consecuencias también muy bien de la perdición de la viña. Cuando uno estaba en el gobierno, después le tocaba al otro. Esto fue la ruina. Después salía el otro, llegaba el uno. Siempre se iban turnando. Si uno ve la historia de los gobiernos de aquella época, cosas como por ejemplo el gobierno conservador, gobierno liberal, gobierno conservador, gobierno liberal, como que las elecciones, pues simplemente las elecciones las manipulaban, que era el azúcar, así de sencillo. El azúcar a veces entraba en crisis, tenían que cerrar la fábrica para que votase, desde robar urnas y llenarlas con otras papeletas, aprovechaban este momento esto que les digo para quedarse con las tierras y hablando cosas de las que cuentan los periódicos. ¿Cómo funcionaba esto? Porque siempre así funcionaba, y así se repartían dinero antes. Claro, los políticos de Madrid tenían en cada provincia y en cada pueblo los caciques. Los caciques pues con la cosecha amañaban la cosecha, pues ya pagaban el funcionamiento. Entonces ahora claro, toca que ganen los liberales, que el cacique del pueblo ya sabía que las papeletas de ese pueblo tenían que apoyar a tal partido, como habían ahora firmado y esto era así, claro, por el momento en que entonces los varios o estas personas como don Antonio Ramos estos caciques quizás se apoyaron en alguna gente para hacer misiones un poco por eso fuera de lugar. Yo me he preguntado a veces leyendo en el libro de Paco, los caciques más importantes que aquí había en la zona nuestra estaba el Marqués de Lario, que todos hemos oído hablar de él, pero también había uno local muy importante de aquí, del padre de familia que tenía 7 hijos, que era un tío que era Ramos, fundador del molino tío bandolero, que todavía tienen una placa ahí en piedra que pone no lo he visto, quizá habría que investigarlo, Paco, que se irá investigando en estos Ramos. O por ejemplo, este señor también fue el dueño Franco Antonio de alguna empresa importante de Vélez Málaga, también por ejemplo, era una persona que era de una familia suya. ¿Cómo llegó a caer en el Trapiche? Él tenía una fábrica de azúcar y un molino marinero que lo modernizó mucho. O sea que este comentaba antes que a mí el personaje que más me parece más interesante. Se sabe, por ejemplo, que Melgares quizá trabajase para este señor, para don Antonio Ramos. Se sabe que una vez que una cosa muy curiosa que cuenta Paco Montoro aquí en el libro, que sí que puede ser a veces del Lario, llevaban las urnas de las elecciones, parece ser que y los asaltan unos malhechores y le quitan la urna. Aunque también hay cosas curiosas que me llaman a mí la atención del Visco del Borges, que le quitaban, que era un asesino que mataba con frialdad a un guardia civil o a una persona. Y vemos que en cambio, o sea que yo creo que los bandoleros en este caso no están unidos como siempre hemos pensado, los bandoleros que los apoya el pueblo, los pobres que les reparten, no, en este caso los que los apoyaban los contrarios, parece que eran los caciques que se servían de ellos. Salvaje como el Visco de Borges. Entonces, por eso en este momento están aquí. También hay que ver que en aquel tiempo que se llamaba la zona de la Sarquía, nuestra zona quizá pasó su etapa más dura de toda la historia, la etapa de mayores problemas. Pero más contradictorio era el personaje
personaje de Melgares. El personaje de Melgares se cuentan de cosas muy interesantes relacionadas con esta tierra, con Algarrobo. Las consecuencias también de una de las cosas la perdición de la viña, la enfermedad que una vez vinieron la filosera, esto fue la ruina también, mucha gente tuvo que emigrar a Argelia, América, cobraron de más y a eso se unían otra serie de cosas, fueron para Málaga, las coyunturas desfavorables que tenía el otro gran que lo van a devolver bien. Sector económico que aquí había, que era el azúcar. Se fue Melgares, se cuenta que el azúcar a veces entraba en crisis, tenían que cerrar la fábrica al palacio del gobernador civil, los caciques, los larios, don Antonio Ramos aprovechaban este momento para quedarse con las tierras de los campesinos. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba esto? Porque siempre los industriales se prestaban dinero antes a los agricultores para que ellos pudiesen sembrar la caña. La Victoria paran y luego al gobernador, ahora tú te vas, y él presumiblemente y le devolvió a la gente con la cosecha, pues ya pagaba excesivo. O sea, entonces, claro, si llegaba un muy interesante, no era tan la caña de azúcar iba mal como el pisco. Entonces, como habían firmado, se cuenta también de él, se cuentan muchas cosas que por eso yo creo que en este pueblo es interesante hablar de Melgares. Se cuenta de él también, que una vez pues asaltaron a la situación en la sal que era muy pobre, pasaba que por eso yo me he preguntado a veces, leyendo en el libro de Paco, he visto, por ejemplo, en Cañona, Melgares era una persona culta, Melgares era una persona, era un viejo, tenía una letra preciosa, maestro, que fue un hombre, un padre de familia que tenía 7 hijos, que era un tío que daba gusto Melgares con él. Lo dejó y se metió a bandolero y llegó el maestro a su casa por estos problemas económicos y le dijo, no lo he visto, para ti habría que investigarlo, Paco, que seguirá investigando en estos temas. O por ejemplo, se cuentan estas cosas. Luego Franco Antonio era el otro bandolero que era de Extraña. Este también era una persona que era de una familia bien. También tiene la teoría de que Melgares participó, nos lo está explicando esta situación en el magnicidio quizás más importante. Les comentaba antes que a mí el personaje que más me parece más interesante en Melgares, estuvo Melgares implicado, hay quien dice que sí, fue el asesinato del general Prim, pues de trato afable, que iba a traer a Amadeo de Saboya para que reinase en España. Este sí que puede ser a veces el bandolero era un hombre, porque el Visco del Borges parece ser que era una mala intención, como decimos, pero no lo conoce, cosas curiosas que me llaman a mí la atención, traía el Visco del Borges. Como un tipo que era un asesino que mataba con frialdad a un guardia civil o a una persona. El general Prim fue asesinado ayer. En cambio, ese asesinato no se actuando, cantando una zarzuela, averiguar, y hay quien opina como José Navajo, que quizá estuvo implicado Paco, el autor. Melgares me desconcerta mucho, porque pues tampoco tan salvaje lo sabemos. Paco en este libro da claves de muchas cosas, pero claro, estos temas necesitan mucha más investigación, son temas que se pueden ir viendo. Espero que Paco se anime y siga investigando sobre el tema. Pero más contradictorio es el personaje de Melgares. El personaje de Melgares se cuentan de cosas muy interesantes relacionadas con esta tierra, con el desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta Paco a la hora del almuerzo estaba explicándole a mis hijos que venía hoy a la presentación en Algarrobo de este libro y se pasaron, y claro, se produjo la típica conversación, pero los bandoleros eran buenos o malos, y decía y entonces Melgares les dice, no, porque le quitaban dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Y dijo mi hija con 14 años, al revés, son buenos porque se lo quitaban a los ricos para dárselo a los pobres. Escuchando a don Antonio y leyendo sobre todo el libro que lo tengo allí en casa, a medio de leer, Paco, lo voy a confesar, porque tengo muchos libros empezados y pocos terminados, pues yo creo que esa duda irán resolviéndose. La verdad es que Paco Montoro, y en Algarrobo, no sé, en Belemar no necesita presentación porque todo el mundo le conoce, es para mí en una diligencia en el rincón de la Victoria paran y lo que más disfruta y ha disfrutado en su vida es educando y le devolvió a la gente y posiblemente a mí de bereños y beleñas excesivo. O sea, se cuentan de cosas además de eso es un prolífico autor, no era tan, es el mejor historiador que hemos tenido nunca en Málaga. Es el se cuenta creador de medio audiovisual en Málaga, más prestigioso y más antiguo como la Televisa, como lo diga yo de él, quién lo va a decir. Y además nos sorprende cada año con uno o dos libros presentados en este tiempo, en estos tiempos que corren. Por lo tanto es un hombre que hace un milagro cada 6 meses. Yo no sé cómo lo hace, pero quizás por eso tenga 5 hijos, tenga ya
par de nietos, ¿no? Era un viejo, dice, y en fin, por eso llegó a esa vida que es tan maravillosa, por lo menos para la persona que lo vemos desde fuera. En definitiva, le dejo con un gran hombre que sin duda le va a sorprender por lo que va a decir y va a contar, y sobre todo por lo que nos cuenta en este maravilloso libro que se llama Bandoleros de la Sarquía. Francisco Motor. Billetes de 100 pesos. En Melgares se cuentan estas cosas. Luego Paco dirá algunos más, pero hay cosas tan extrañas. Un compañero nuestro, José Luis Nava, también tiene la teoría de que el nacimiento de un libro siempre es un motivo de alegría. En el magnicidio quizás más importante que hubo en el siglo XIX en España, que todavía no se ha descubierto. Estuvo Melgares implicado, hay quien dice que sí. Fue el asesinato del general probablemente sea una época en la que cada vez se lea iba menos, a traer a Amadeo de Saboya para que reinase en España. Amadeo de Saboya era un hombre convencido de la democracia, venía aquí con muy buena intención. Máxime si es un libro relacionado con el tema de la exarquía, que a nosotros nos interesa Amadeo de Saboya, tanto España, que venía de Italia, le dicen que la vivimos. El general Prim fue asesinado ayer. Yo siempre digo aquello de que la Sarquía no es una comarca grande. A averiguar, la verdad es que como José Luis Nava, es la más pequeñita de las comarcas de Málaga, Melgares. Pero que no es una comarca grande, es una gran comarca. Paco en este libro da claves de muchas cosas, pero claro, estos temas necesitan mucha más investigación, son temas que se pueden ir viendo. Espero que Paco se anime y siga investigando de lo que es la colección de libros de la Sarquía, que es un empeño que llevamos unos cuantos amigos intentando empujar para llevar hacia adelante una colección de libros sobre la comarca. Hoy a la hora del almuerzo estaba este es el número 4, que venía ya está el número 5 en marcha y el 6 claro, estará reciente. La típica conversación, que en el plazo pero de los 5 años podamos tener 10 o 15 libros son malos porque le quitaban dinero a los gran parte de sedimentos sobre los temas importantes son buenos porque se lo quitaban los ricos para dárselo a los pobres. Escuchando a Antonio y leyendo sobre todo el libro que tengo ahí en casa, a medio leer, Paco, lo tengo que confesar, que tengo muchos libros empezados y pocos terminados. Pues yo creo que esas dudas irán resolviéndose. Bueno, a mí me interesó el tema del bandolerismo, como probablemente a muchas de las personas que estén aquí, porque desde niño hemos oído hablar de estos bandoleros. No de los bandoleros en general, sino de estos, de los bandoleros de la Sarquía, de Melgares. Yo creo que en Algarrobo todo el mundo ha oído hablar. Igual que yo en Belén, Málaga, he oído hablar de Francisco Antonio, o en el Borges se ha oído hablar de Vic. Yo concretamente he vivido siempre en Vélez, en creador del medio audiovisual en Vélez, Málaga, más prestigioso y más antiguo, como Televisa, cuando lo diga yo, ¿verdad? ¿Quién lo va a decir? Y además nos sorprende cada año con uno de los libros presentados en este tiempo, en estos tiempos que corren, ¿no? Por lo tanto, es un hombre que hace un milagro cada 6 meses. Yo no sé cómo lo hace, pero quizás por eso tenga 5 hijos, tenga un par de nietos, cómo fue lo que ocurrió, lo que se decía. Es decir, que yo crecí por lo menos para las personas que lo vemos con el tema de los bandoleros con un gran hombre que sin duda le va a sorprender por lo que va a decir, va a contar y sobre todo por lo que nos cuenta en este maravilloso libro que se llama Bandoleros de la Sarquía. Francisco Motor. En mis trabajos de historia, yo he sido profesor de historia hasta hace unos años que me he jubilado en el instituto y entonces por eso ahora estoy sacando más publicaciones de nacimiento de un libro siempre es motivo de alegría. Es verdad, en estos tiempos que corren me ha interesado que la lectura yo nunca podría contar infinidad de anécdotas, pero no es el caso ni el momento probablemente sea una época en la que cada vez se lea menos, porque la televisión, internet, hay una serie de circunstancias. ¿Saben ustedes que esta Sarquía bandolera está formada por un núcleo principal que la alegría? Máxime si es un libro relacionado con un tema de la exarquía que a nosotros nos interesa, y Francisco Antonio de Málaga, que había otros bandoleros en la partida, otro núcleo ya secundario. Yo siempre digo que la Sarquía no es una comarca grande, pero en fin, el núcleo principal es que eran estos tres. Es la más pequeñita de las comarcas de Málaga. 885 es una comarca grande, es una gran comarca.
Madrid es una gran comarca por una serie de circunstancias muy curiosas, sobre todo por su cultura, su paisaje, su gente. Cánovas del Castillo, el malagueño Cánovas del Castillo, de lo que es la colección de libros de la Sarquía, Parlamento, que es el presidente del gobierno, es un empeño que llevamos una de las sesiones, unos cuantos amigos intentando empujar y le avisan para llevar hacia adelante una señor presidente, colección de libros. Hay un periodista del Heraldo de Madrid, este es el número 4, quiere hacer ya está el número 5. Presidente del gobierno y el 6 estará reciente. Esperamos que en el plazo de Ramón 5 años podamos tener cuando 10 o 15 libros el periodista que nos den gran parte de sedimentos sobre los temas importantes que identifican a esta comarca. Y tal y como entra el periodista, curiosamente el tema del bandolerismo, Antonio Cano, pero hombre, un tema ¿cómo se atreve usted si es un tema muy significativo en nuestra comarca? A las Cortes Españolas, curiosamente, a entrevistar al presidente del gobierno. Bueno, ¿acaso usted no sabe el tema del bandolerismo es prioridad probablemente de este gobierno, de las personas que están aquí, porque desde niño hemos oído hablar de estos bandoleros? Debido a haber dicho no de los bandoleros en general, sino de esto, de los bandoleros de la Sarquía. Don Antonio Cánovas, yo creo que no era estrábico, todo el mundo ha oído hablar. Igual que yo en Vélez Málaga he oído hablar de Franco Antonio, o en el Borges. ¿Cómo se atreve usted a venir? Yo concretamente he vivido siempre en Vélez, todo el gobierno pendiente de cazar a Melgares, a 100 metros, y le dice el periodista, pero usted también debe gastar cuidado. Y mi abuela, porque me han dicho que junto a Melgares va el Visco. O sea, sí, entonces la respuesta al presidente del gobierno, que hombre, como malagueño gracioso, quiso reírse Franco Antonio, desde niño me contaba cómo fue, lo que ocurrió, lo que se decía. Es significativo el hecho de que yo crecí en todo el país, con el tema de sesiones de las Cortes de España dedicadas en exclusividad a estudiar algo que se hacía, que merecía ser estudiado. Con el bandolerismo, bien, pues de la provincia de Málaga, los bandoleros de la Sarquía, de historia, Melgares, ya hemos dicho, hace unos años una trascendencia que me he jubilado nacional, y entonces también los demás, por eso ahora estoy sacando más publicaciones adelante, hay que insistir, creo que vale la pena insistir. Era es verdad, bandolero que siempre me tenía una gran diferencia con los demás. Yo era un bandolero culto, podría contar infinidad de anécdotas, pero no es en aquella época ni el momento absolutamente desconocido. Voy a contar en aquella época, porque creo el analfabetismo en nuestra comarca de la Sarquía era del 90% en las mujeres y del 83% en los hombres. Melgares, estamos hablando de un analfabetismo terrible. Luis Muñoz, bueno, pues en esa época el Borges, precisamente Antonio, de estudiar, había otros bandoleros en la partida. Otro núcleo que era secundario, estaban el portugués, el francés, vertedor, pero en fin, el núcleo principal eran estos tres. Yo no me voy a extender más porque no procede. 885 llega a unas cuantas personas. Madrid, en primer lugar, presidente del Ayuntamiento de Algarrobo, que ha sido uno de los principales, el primero de los patrocinadores de este Cánovas del Castillo, el malagueño Cánovas del Castillo, al concejal de Cultura, en el Parlamento, el presidente de la idea desde el principio, en una de las sesiones, y un intermedio, por supuesto, llegan y le avisan a las personas que han venido hoy a señor presidente, la presentación. Ahí hay un periodista del Heraldo de Madrid, compañeros de profesión, que quiere hacer una entrevista. Miguel Palma, el autor de los dibujos, que además es profesor de historia, se llama Ramón Melgares, es el director del centro. Cuando yo el apellido Melgares, el periodista dice él, Antonio Guzmán, que ha sido el autor del prólogo del libro, además es profesor de historia, y tal y como entra la historia del Instituto Ben Al-Hatif, le dice don Antonio Cánovas, pero hombre, ¿cómo se atreve usted ambos a venir aquí, excelente amigo, y por supuesto a las Cortes españolas, cómo no, a entrevistar al presidente del gobierno? ¿Acaso usted no sabe colaborado que es prioridad de este gobierno cazar Manuel González, el maestro de guitarrista? Habría que decir, debido a haber dicho antes, a los que una característica curiosa, intervenido, y es que don Antonio Cánovas, amigo era Visco, Antonio, cosa que, bueno, sabemos, pero yo debía haberlo contado. También ¿cómo se atreve usted a venir, Rafael Morales, que van a intervenir? Si está todo el gobierno pendiente de cazar a Melgares, les puedo asegurar. Y le dice el periodista,
Pues usted también debe gastar cuidados. Pero en fin, me han dicho que junto a Melgares va el Bizco. Puedo asegurarle que entonces la respuesta al presidente del gobierno, que hombre, como malagueño gracioso, quiso reírse bien, y ahora le toca. Es significativo el hecho de que es verdad, en todo el país hubo sesiones de las Cortes de España dedicadas en exclusividad a estudiar qué se hacía con el bandolerismo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Los bandoleros de la concejales, vecinos y vecinas de Algarrobo y vecinos de Vélez Málaga que estáis compartiendo esta tarde aquí con nosotros. En primer lugar, me vais a permitir que dé las gracias a todos los artistas que, como veis, nos van a dedicar durante desde hoy, martes hasta el sábado, con sus obras, como veis, desde pintura, escultura, costura, tenemos los bordados en oro de nuestra asociación de mujeres y bueno, el analfabetismo en nuestra comarca de la Sarquía espléndida rama de arte que se culmina con la literatura, la poesía, la música, que esta tarde nos acompaña, y el sábado con el baile, otra expresión artística que aquí en nuestro pueblo pues tiene muchísimo arraigo y son muchas las jóvenes que lo practican, y desde aquí pues mi más sincero agradecimiento en mi nombre y el de todo el ayuntamiento. En segundo lugar, dar las gracias a Paco porque no por su trayectoria literaria y por haber hecho hincapié en la historia de la comarca de la Sarquía y más concretamente los bandoleros, donde nos toca el corazoncito a todos los algarrobeños, pues como se ha explicado esta tarde tenemos a Melgares, concejal de Cultura, que ha apoyado un gran personaje en la historia algarrobeña, que bueno, como habíamos hablado antes, malo para algunos y héroes para otros, según se miren las hazañas que a lo largo de su trayectoria pues se hayan establecido. Darte las gracias a ti y a todos los que te acompañan esta tarde por el trabajo que habéis realizado no solo hoy, sino todos esos años de estudio, y que espero que continúe, porque por lo que has dejado entrever en tus palabras y tus predecesores, queda mucho por investigar en la vida de Melgares, y quieras que no nos toca nuestro corazoncito como algarrobeños. Así que darte las gracias, pedir un gran aplauso para él y para todos los artistas que tenemos en Algarrobo, porque la verdad que merecéis esa atención, porque bueno, todos, supone que todos llevamos algo de arte dentro, aunque algunos sois capaces de llevarlo a cabo y de dedicarnos a los demás, y eso pues tiene su mérito y tiene su trabajo, porque forma parte del ocio y de la vida cotidiana vuestra. Así que mi más sincero agradecimiento, y a vosotros animaros a que descubráis a esos pequeños bandoleros que llevamos dentro, porque yo creo que todos llevamos un pequeño bandolero dentro que hay que sacar a la luz y hay que descubrir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrutéis de la tarde. Quien lo lea se van a interesar por él. Seguro. Muchas gracias. Por supuesto, y ahora le toca por haber tomar la palabra a la coordinadora comarcal del Partido Andalucista de este libro, licenciada en Ciencias Exactas y este derroche de cultura que tenemos aquí en estos no sé cuántos metros cuadrados. Pues hemos tenido cante, vamos a tener bueno, buenas tardes a todas y a todos, concejales, vecinos y vecinas de Algarrobo y vecinos de Vélez Málaga que estáis compartiendo esta tarde aquí con nosotros. En primer lugar, me vais a permitir que dé las gracias a todos los artistas que, como veis, nos van a dedicar desde hoy, martes, hasta el sábado, con sus obras. Alguien alargó su mano, me robó una pulsera, me robó el sueño esa noche, mientras que yo me preguntaba si estaba contenta sin hacerse un reproche. Espléndida rama de arte que se culmina con la literatura, la poesía, que volviendo a la tienda no compré que esta tarde nos acompaña, y el sábado con el baile, para otra regalar, expresión artística para olvidarme que aquí en nuestro pueblo pues tiene muchísimo arraigo, y son muchas las jóvenes que lo practican, y desde aquí pues mi más sincero agradecimiento en mi nombre y el de todo el ayuntamiento. En segundo lugar, dar las gracias ser feliz, a Paco hasta ella se engaña.
trayectoria literaria y por haber hecho hincapié en la historia de la comarca de la Saquía y más concretamente en los bandoleros, donde nos toca el corazoncito a todos los algarrobeños. Pues como se ha explicado esta tarde, tenemos a Melgares, mi pulsera de nácar cambió de muñeca en la historia, pero jamás me hará la puñeta. Que bueno, como habíamos hablado confiaré en la gente honrada y valiente, malo para algunos y héroes para otros, según no me se hará miren las hazañas que a lo largo de su trayectoria pues porque me gusta ver la inocencia de la gente a ti y a todos los que te acompañan porque esta hay tarde, quien da la vida por los demás, el y trabajo con esa parte que habéis realizado no solo hoy, sino bueno, todos esos años de estudio y que espero que continúen, porque por lo que has dejado entrever en tus palabras Dunas y tus predecesores, queda mucho por investigar en la vida de Melgares, y quieras que no nos toca nuestro corazoncito montañas como algarrobeños. Así que darte las gracias, pedir un gran aplauso para él y para todos los artistas rubia que como tenemos las candelas, en Algarrobo, suaves como la seda, la verdad que merecéis esa atención, porque bueno, no encuentra todo, supone que todos llevamos algo de arte y la dentro, luna embelesada se siente enamorada de su pasión desbocada, y eso pues tiene su mérito y tiene su trabajo, porque tú la calientas de día y yo de noche la templo, de la vida mientras que la besa el viento, mi más sincero agradecimiento, y a vosotros animaros a que descubráis a esos pequeños bandoleros que llevamos dentro, porque yo creo que todos llevamos un pequeño bandolero dentro que hay que sacar a la luz y hay que descubrir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrutéis de la tarde. Esperanzas muertas fueron sus sueños. Soñar despierta nunca podía, porque en sus sentimientos no hay que felicitar, por supuesto, al Ayuntamiento de Algarrobo por haber puñales sido uno fueron de los esas palabras que fuertes llegan de este al libro y de esta presentación. Tapú y ahora vamos en este derroche de cultura que mujer tenemos aquí, de la vida no sé cuántos metros cuadrados, mujer pues de todos, cante, amor de nadie. Nadie le dice que quiere. Poesía, volverá al cante dentro de 2 minutos, pero ahora también vamos a tener poesía a cargo de Concepción Cívico Pendón y de Josefina González Sánchez. Un fuerte aplauso. Tan visitada que siempre estaba, tan sola que se encontraba, y la noche era testigo que no la amaba ningún marido. La pulsera de nácar. Esta palabra al revés, alguien alargó su mano, como ataduras de sus cadenas. Una pulsera. A mujer mala, sueño sin juicio, y mientras que yo me preguntaba si ella misma se daba pena, sin hacer y desnuda ante el espejo se miraba. Mi pulsera de nácar, que costó tan barata, se despreciaba. Que volviendo a la tienda no compré una. Lloraba herida por ser mujer de la vida. Para regalar, para olvidarme, que alguien sabe robar. Lágrima de amargura. Se le pegó a su mano mi pulsera de nácar. Ojos que no tienen lágrima, porque el llanto lo ha secado. Orgullosa de camina hacia las tinieblas, pues su luz se va apagando. Y para una ser espada feliz, de dolor, hasta ella creo se que engaña. va traspasando la pureza del memor y lento lo se va matando. Fue de mi vera sin ser no luches estrenada. Contra el destino. Y en otra muñeca tu esfuerzo será en vano. Pues no habrá quien te lo cambie, no seré aunque sean tristes y amargos. Se esconderá avergonzada. Esto es un valle de lágrimas, donde todos caminamos. A uno lo sonríe la vida y a otro le va golpeando un látigo de tortura. Y tu historia nunca cuenta. En tu mente va guardando esa llaga de dolor que es tu martirio y quebranto. Ayúdame, tu Señor, para seguir me gusta caminando, ver la inocencia pues de me la sangran gente. las heridas que el destino me fue haciendo. Porque hay quien da la vida por no los quiero demás. desfallecer, y con esa parte quiero seguir en la tengo que brecha. quedar. Alúmbrame el camino, no me dejes en tinieblas. Mi ojo no llorarán porque lágrimas no quedan. Sirenas del desierto, arenas que mece el viento, montañas sin terreno cierto, dunas en movimiento, rubia como las candelas, suaves como la noche seda, tendía su manto, revoltosas el por caballo momento, galopaba, el sol pero entre no los matorrales asiento. se oyó una voz desgarrada. Y la luna embelesada el caballo se paró siente enamorada de su pasión furioso desbocada, relinchaba, celosa transmitiendo del al sol jinete estaba. Que al momento de montar, tú la calientas de día, corriendo entre la maleza, de noche la aunque templo, poco se veía, mientras que la besa el distinguía viento, una rosa blanca dunas que de pena se movimiento. moría. Él se quitó su chaqueta y sus carnes le cubría. Temblando estaba de frío porque de fiebre ardía. Capú.
En el aire dormido aventó en su caballo. De esperanzas muertas fueron sus sueños. En su pecho. Soñar despierta el árbol de la esperanza podía, porque en sus sentimientos se vio que iba floreciendo. No se metía. Como se vistió la primavera. Fueron esas palabras siendo invierno su fuertes jardín. Llegan al alma. Le doy gracias a la voz Tapú que me llevó junto había. a ti. Mujer de la vida se sentía, mujer de todos, amor de nadie. Nadie le dice te quiero. Llévame al contigo. Su cuerpo. El niño al compartir su aire. Lloraba junto a ella, con no amargura. Nadie. Decía, no tengo ya quien me quiera, tan visitada que siempre estaba, tan mi padre sola me abandonó. Que se encontraba. Mi madre se ha ido al cielo. Era testigo que Señor, no la llévame con ella, marido. porque me faltan sus besos. Esta palabra quiero dormirme esta noche como ataduras de sus cadenas, porque no tengo mala, porque tengo el corazón y sin condena, sollozando y suspirando. Ella misma se daba pena. Y no hay pena más grande se miraba, que verse solo en el mundo y sin sentir en la vena este dolor tan profundo. Lloraba herida por como ser pájaro mujer sin de la nido, vida. voy vagando por el mundo y siento por la vena una lágrima de amargura. Inmundo. Ojos que no tienen lágrimas. Porque el llanto lo ha secado. De mi vida, camina hacia la tiniebla, rosa, pues su luz se va apagando. Llevársela a mi madre, una que no se sienta tan sola. Creo que va traspasando. De rodillas, la pureza de mi amor, he rezado y lento lo va matando. Yo no sé si luches contra el destino. Ven, madre, tu esfuerzo será en vano. Y llévame pues no habrá quien te lo cambie, aunque sean triste y amargo. Esto es un valle de lágrimas, donde todos caminamos. A uno lo sonríe la vida y a otro le va golpeando un látigo de tortura. A un acto cultural y tu historia nunca cuenta. Pues, en tu mente va guardando pues, esa llaga de dolor que es tu martirio y quebranto. De la comarca de la ayúdame tu Señor para seguir caminando, pues me sangran las heridas que el destino me fue haciendo. No quiero desfallecer, quiero seguir en la brecha. Alúmbrame el camino, no me dejes en tinieblas. Mi ojo no llorarán porque lágrimas no quedan. Ellos con su poesía, con su letra y con su música van a significar el colofón más brillante para este acto que esperemos haya sido de su agrado. Vamos a darle un fuerte aplauso y de bienvenida a Rafael Morales, a Antonio Lea y a Manuel González. La noche tendía su manto, el caballo galopaba, pero entre los matorrales se oyó una voz desgarrada. El caballo se paró y furioso relinchaba, transmitiéndole al jinete que al momento desmontaba. Corriendo entre la maleza, aunque poco se veía, distinguió una rosa blanca que de pena se moría. Él se quitó su chaqueta y sus carnes le cubría, temblando estaba de frío porque de fiebre ardía. Él la aventó en su caballo y la cobijó en su pecho. El árbol de la esperanza se vio que iba floreciendo. Se vistió de primavera, siendo invierno su jardín. Le doy gracias a la voz que me llevó junto a ti. Llévame contigo. El niño desolado lloraba con amargura. Decía, no tengo ya quien me quiera, qué triste es mi fortuna. Mi padre me abandonó, mi madre se ha ido al cielo. Señor, llévame con ella, porque me faltan sus besos. Quiero dormirme esta noche y despertar en su brazo, porque tengo el corazón sollozando y suspirando. No hay pena más grande que verse solo en el mundo y sentir en las venas este dolor tan profundo. Como pájaro sin nido, voy vagando por el mundo y siento por la vena una amargura inmunda. Hoy, del jardín de mi vida, he cortado una rosa para llevársela a mi madre, que no se sienta tan sola. De rodillas he rezado y la he llamado. Yo no sé si me habrá oído. Ven, madre que está en el cielo, ven,
y llévame contigo. Y exclamaba, y un rey moro. Y bien, para ponerle un digno colofón a un acto cultural de esta envergadura, pues qué mejor hacerlo pues con poesía y con cante y con arte, en definitiva, de la comarca de la Axarquía. A Manuel González ya le conocen porque antes ha actuado de una manera soberbia acompañando a Luisa Chicano, y ahora va a estar junto a otros dos amigos además de Paco Montoro, que son el profesor y rapsoda don Rafael Morales y el maestro cantador Antonio Lea. Ellos, con su poesía, con su letra y con su música, van a significar el colofón más brillante para este acto, que esperemos haya sido muy suave. Vamos a darle un fuerte aplauso y de bienvenida a Rafael Morales, a Antonio Lea y a Manuel González.
las posadas, mira que tus huellas huellan 7 ladrones de fama. Diligencia de Carmona, la de las mulas castañas. Remolino en el camino, de los alcores del viso, 7 bandoleros van con sus hembras a la zanca. Capite, rojos pañuelos, patilla de boca de hacha. Ella tiene la faca en la faja. La rabia en los ojos, que no la tiene el alma de Pablo. De los alcores del viso, 7 bandoleros van, 7 caballos caretos, 7 retacos de plata, 7 chupas de cairene, 7 mantas perezanas, 7 pensamientos, 7 locuras blancas, la Virgen de la noche, cual repiso, Satanás y Malafacha, José Cambio y el cencerro, y el capitán Luis de Barca, de aquellos manantiales de la Vega de Granada. Y el arma 7 caballos caretos, los 7 niños llevaban. El Sabino Montañés, que lo paga Luis de Barca, tiene el gran pobre socorre y a los ricos avasalla. Veis de los milicianos que la posta está robada y que vamos con nuestras novias hacia el Hinalaya. El Sabino Montañés te lo paga, no hay demás. Y una rondeña cara de Cuenca, Granada y Málaga, yo voy a meter otra de Balboa. Voy a intentar recitarle el poema romance de Fernando Villalón, sevillano, noble, tenía título nobiliario, poeta, ganadero, agricultor, una serie de cosas, una cabeza muy inquieta. Dilapidó una fortuna solamente queriendo, intentando mirar toro con lobo. Bueno, voy a decirle diligencia de Carmona. Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Sevilla con 7 mulas castañas. Cruza pronto los caminos, no hagas alto en las posadas, de ladrones de fama. Diligencia de Carmona, la de las mulas castañas. Debajo de tu ventana, remolino en el camino, de los alcores del viso, 7 bandoleros van, como si fueran a un altar. Capite, rojo pañuelo, patilla de boca de hacha. Ella, navaja en la liga, ellos, la faca en la faja. Ella, la rabia en los ojos, ellos, el alma de Esparta. De los alcores del viso, 7 bandoleros van, 7 caballos caretos, 7 retacos de plata, 7 chupas de cairene, 7 mantas jerezanas, Córdoba y Lucena, y hay una laguna clara. Tragabuche, Juan Reviso, Satanás y Malafacha, José Cambio y el cencerro, y el capitán Luis de Barca, de aquellos más naturales de la Vega de Granada. ¡Ay, Vargame! 7 caballos caretos, los 7 niños llevaban. El Sabino Montañés,
y que vamos con nuestras novias hacia Écija la llana. El Chavino, Montañés, que lo paga, no hay debate. Y el puerto de Marseille